Hola a todos mis queridísimos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, una situación que ha puesto los pelos de punta a muchos y que involucra a una de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir. Han visto los titulares, han leído los rumores, han sentido la tensión en el aire, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a ir al fondo de la cuestión. Demet Özdemir, aparentemente le enfurece, y lo hace de una manera que nos deja pensando, no los aguanto nunca. ¿Quiénes son ellos, que la llevan a ese punto de exasperación? ¿Qué ha sucedido para que una figura pública tan querida y admirada explote de esta manera? Quédense conmigo porque vamos a desgranar esta historia paso a paso, con todo el detalle que se merece, y les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante que compartir. La noticia saltó como una chispa en una pradera seca. Las redes sociales se encendieron, los foros de fans debatieron intensamente y la prensa especializada se volcó en buscar la verdad detrás de esa explosiva declaración, no los aguanto nunca. Para entender la magnitud de este desahogo, es fundamental poner en contexto la figura de Demet Özdemir. Es una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento y su belleza. Personajes como Sanem Erkencikus la catapultaron a la fama mundial, convirtiéndola en un referente de la actuación y un ícono de estilo. Su vida personal, como suele suceder con las estrellas de su calibre, está bajo constante escrutinio. Cada paso que da, cada relación que entabla, cada decisión que toma, es analizada, comentada y a menudo juzgada por miles, si no millones, de personas. Esta presión constante, esta exposición mediática implacable, forma el telón de fondo de la vida de cualquier celebridad, y Demet no es la excepción. Su trayectoria impecable, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público la han consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas, lo que hace que una declaración tan visceral como esta resuene con especial fuerza. Ahora bien, ¿a quiénes podría estar refiriéndose Demet con esa firmeza tan contundente? La frase "no los aguanto nunca" sugiere un nivel de hartazgo profundo, una línea que ha sido cruzada una y otra vez. Las posibilidades son varias y aquí es donde entra la especulación, pero una especulación fundamentada en patrones de comportamiento habituales en el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades. Una de las explicaciones más inmediatas y quizás más comunes apunta a la presión mediática constante. La vida de una estrella de la talla de Demet Özdemir no es solo un desfile de alfombras rojas y rodajes. Hay una vida privada, momentos íntimos, salidas casuales, instantes de paz que para muchos artistas se convierten en un campo de batalla contra la constante invasión de la privacidad. Los paparazzi, con sus cámaras siempre listas, buscan capturar cada instante, cada gesto, cada encuentro, transformando lo cotidiano en noticia. La sensación de ser observado permanentemente, de que cada conversación, cada paseo, cada encuentro puede ser malinterpretado, tergiversado o utilizado de forma sensacionalista, puede generar un agotamiento emocional y psicológico profundo. Imaginen la frustración de querer disfrutar de un café con amigos, de dar un paseo tranquilo por la ciudad, o simplemente de disfrutar de un momento de soledad, y verse de repente rodeado de flashes, de preguntas invasivas, de una insistencia que aniquila cualquier intento de normalidad. Este tipo de acoso, que para el público general puede parecer una parte inevitable de la fama, para quien lo vive puede ser una tortura diaria. La acumulación de estas experiencias día tras día, año tras año, puede ir erosionando la paciencia hasta llegar a un punto de quiebre, donde la única salida es expresar un rechazo absoluto. La frase de Demet podría ser la culminación de innumerables momentos en los que se ha sentido invadida y vulnerada, un grito de basta ante la imposibilidad de encontrar un respiro. Otra interpretación, extremadamente plausible en la era digital, apunta directamente a las aguas turbias de las redes sociales, los comentarios negativos, las críticas destructivas y el odio disfrazado de opinión. Las plataformas digitales, que deberían ser espacios de conexión y comunidad, a menudo se convierten en vertederos de negatividad. Celebridades como Demet, a pesar de su éxito y su talento, no son inmunes a este fenómeno. Existe una legión de individuos que, desde la comodidad del anonimato o con una audacia sorprendente,
dedican a juzgar y criticar cada aspecto de la vida de una figura pública, su físico, su forma de vestir, sus elecciones profesionales, sus relaciones personales, e incluso a inventar rumores malintencionados. Si bien la crítica constructiva puede ser una herramienta valiosa para el crecimiento, el acoso online, los ataques personales y la desinformación deliberada son un veneno que corroe la salud mental. Para alguien que invierte su tiempo, su energía y su pasión en su arte y en construir una carrera sólida, recibir un aluvión constante de negatividad puede ser devastador. No los aguanto nunca podría ser la manifestación de un límite alcanzado, de la negación a seguir permitiendo que la toxicidad externa mine su paz interior y su bienestar emocional. Es un acto de autodefensa, un escudo contra la crueldad gratuita que a menudo prolifera en Internet. No podemos tampoco descartar la posibilidad de que se refiera a la exigencia implacable de la industria del entretenimiento. Ser una estrella de éxito en Hollywood, Bollywood o incluso en el vibrante mundo del cine y la televisión turca implica un nivel de presión y expectativa altísimas. No se trata solo de actuar, se trata de mantener una imagen impecable, de estar disponible para proyectos constantes, de cumplir con plazos ajustados, y adicionalmente, de ser un modelo a seguir para millones de personas. Estas demandas pueden ser abrumadoras, llevando a un agotamiento extremo. El constante flujo de trabajo, la necesidad de reinventarse para mantenerse relevante, la competencia feroz, pueden consumir la energía vital de cualquier persona. Quizás en algún momento Demet sintió que se le pedía demasiado, que se traspasaban los límites de lo razonable, y que la energía necesaria para seguir lidiando con ciertas demandas simplemente se agotó. La frase podría ser un reflejo de esa saturación, de ese instante de epifanía en el que uno simplemente dice basta a las expectativas desmedidas o a las presiones que agotan su espíritu. Y luego está la intrincada cuestión de las falsas expectativas o las promesas incumplidas en su entorno más cercano o profesional. En el mundo de la fama, no es raro que algunas personas se acerquen a las celebridades con intenciones poco claras, buscando beneficios personales, fama instantánea o aprovechando su exposición para su propio provecho. Podría ser que Demet se haya sentido decepcionada o incluso traicionada por alguien en su círculo, ya sea profesional o personal, y que esa decepción haya sido la gota que colmó el vaso. La confianza es un bien preciado y cuando se rompe puede ser extremadamente difícil de reparar. La frase no los aguanto nunca podría ser una señal de que ha aprendido a ser más cautelosa, a proteger su espacio personal y a no permitir que otros se aprovechen de su éxito, su talento o su bondad. Es una declaración de empoderamiento, de establecer un muro de protección ante quienes no han sabido valorar su persona o su confianza. Es fundamental recordar que detrás del deslumbrante brillo de las cámaras y el aplauso del público, reside una persona real, con sus propias emociones, sus propias luchas internas y sus propias vulnerabilidades. Todos tenemos momentos en los que la paciencia se agota, en los que sentimos que no podemos más. Lo que hace que la declaración de Demet Özdemir sea tan impactante y a la vez, tan humana, es precisamente esa honestidad brutal, esa ruptura del molde de la celebridad siempre sonriente, complaciente y aparentemente invulnerable. Nos recuerda que incluso las personas que admiramos por su fortaleza, su éxito y su talento tienen sus límites, sus momentos de frustración y sus batallas personales. Su enfado, lejos de ser un signo de debilidad, es una manifestación de humanidad y de la necesidad universal de proteger la propia integridad. La forma en que Demet expresó su descontento, aunque breve y concisa, fue innegablemente poderosa. No los aguanto nunca no es una queja pasiva o un lamento, es una declaración activa, un punto final rotundo. Es una afirmación de límites, una manifestación de agotamiento que resonará profundamente en muchas personas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Hemos sentido alguna vez esa misma exasperación? ¿Hemos llegado a un punto en el que hemos decidido que ciertas personas o situaciones simplemente no son tolerables, que hemos llegado al límite de nuestra capacidad de aguantar? Creo que todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por eso. Y reconocer y expresar esa frustración, aunque sea internamente, es un proceso de autoconocimiento y de establecimiento de límites muy saludable. La valentía de Demet al hacerlo público, aunque sea de forma indirecta, es digna de admiración. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para su carrera y su imagen pública? Por un lado, esta expresión de vulnerabilidad podría generar una mayor empatía por parte de sus seguidores. Al mostrarse humana, honesta y hasta Furiosa conecta con la audiencia a un nivel más profundo y auténtico.
Los fans que la admiran por su talento y su profesionalismo probablemente también la admirarán por su valentía al expresar sus sentimientos y por defender su propio espacio emocional. Esta autenticidad puede fortalecer el vínculo con su público. Por otro lado, siempre existe el riesgo inherente de que esta declaración sea malinterpretada, magnificada o utilizada por aquellos que buscan controversia y titulares sensacionalistas. Los medios de comunicación y los detractores podrían intentar explotar esta faceta de su persona para generar escándalo. Sin embargo, en el panorama actual, la autenticidad y la transparencia suelen ser activos valiosos a largo plazo, que construyen una base de fans más leal y comprometida. Lo que podemos aprender de esta situación, más allá de las especulaciones sobre quiénes son ellos, es la importancia fundamental de reconocer nuestros propios límites y de aprender a comunicarlos. Ya sea en el ámbito personal, en el profesional o en la constante interacción en las redes sociales, es crucial protegernos de aquello que nos daña, que nos agota o que atenta contra nuestra paz interior. A veces decir no, poner distancia, o incluso expresar un enfado justificado, es la decisión más sabia y necesaria para preservar nuestra salud mental y emocional. Demet Özdemir, al expresar su hartazgo de una manera tan contundente, nos está regalando, sin quererlo, una valiosa lección sobre autoprotección, sobre la importancia de la salud mental en un mundo cada vez más interconectado, veloz y a menudo abrumador. Nos recuerda que cuidar de uno mismo no es un acto de egoísmo, sino una necesidad imperante para poder seguir adelante y brillar. Es fascinante observar cómo una sola frase, aparentemente sencilla, puede desencadenar tantas reflexiones profundas y conectar con experiencias universales. La declaración de Demet Özdemir nos invita a mirar más allá de la superficie pulida de la fama, a comprender que las figuras públicas también son seres humanos con sus propias batallas internas, sus frustraciones y sus momentos de debilidad. Nos anima a ser más conscientes de cómo tratamos a los demás, especialmente en el entorno digital, y a recordar que la empatía, el respeto y la consideración son pilares fundamentales para una convivencia sana y constructiva. La intensidad de su enfado, ese rotundo "no los aguanto nunca", resuena porque toca una fibra sensible en todos nosotros, esa sensación de hastío cuando la paciencia se agota y se toma la decisión firme e inquebrantable de poner un límite. Es la expresión de un alma que dice basta. En resumen, hemos explorado las diversas y plausibles razones que podrían estar detrás del enfado de Demet Özdemir, desde la asfixiante presión mediática y el hostigamiento online, hasta las exigencias extenuantes de la industria del entretenimiento y las dolorosas decepciones personales. Hemos analizado cómo su declaración, aunque concisa, es un poderoso reflejo de la condición humana y de la necesidad universal de establecer límites para salvaguardar nuestro bienestar. Nos ha servido como un recordatorio invaluable de que la autenticidad, incluso en medio de la adversidad y la frustración, es un valor poderoso que nos conecta y nos empodera. Y hasta aquí llegamos con este fascinante análisis. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, y que les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, acompañándome en este recorrido por las profundidades de una declaración que ha dado mucho que hablar. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva, su propia experiencia. ¿Qué creen ustedes que pudo haber llevado a Demet Özdemir a expresar ese rotundo "no los aguanto nunca"? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar, ya sea como figuras públicas o como personas en su vida cotidiana, donde la paciencia se haya agotado por completo? Dejen sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias en la sección de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil, entretenido o les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación y se beneficie de estas reflexiones, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y contenidos interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.